Aquí nos están diciendo que los ecosistemas están formados por los factores abióticos y bióticos. ¿Cuáles son los factores bióticos? Son los que nosotros necesitamos para vivir, como son el suelo, la luz del sol, el aire y el agua. ¿Cuáles son los factores bióticos? Son los seres vivos, como son las plantas, las personas y los animales. Escribe la letra A en los factores abióticos y la letra B en los factores bióticos. ¿Cuáles son los factores abióticos? Son el agua, aquí ponemos la letra A, y aquí tenemos el suelo. Esos son factores abióticos. Ahora, ¿cuáles son los bióticos? O sea, los que tienen vida. Es la jirafa, porque es un animal, y las plantas. En ocasiones no nos damos cuenta que las plantas también son seres vivos. ¿Por qué las plantas son seres vivos? Porque las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Recuerden que eso es lo que le pasa a todos los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Dibuja los factores abióticos y bióticos de tu región para completar la cadena alimentaria. Después contesta las preguntas. Aquí nos dicen que dibujemos los componentes físicos, o sea, los abióticos. Aquí tenemos a las montañas, tenemos el suelo, el viento o el aire, tenemos también la luz del sol, en las nubes se encuentra el agua, así como también en los ríos. Recuerden que estos elementos son los que necesitamos los seres vivos para vivir. Ahora vamos a dibujar un organismo productor, o sea, una planta. Aquí tú puedes dibujar una zanahoria, porque esta zanahoria la puedes sembrar en tu jardín. Enseguida vamos a dibujar a un herbívoro, o sea, un organismo consumidor. ¿A qué se refiere con organismo consumidor? De que este animal se va a comer a la planta que tú sembraste. Recuerda que estamos dibujando la cadena alimenticia. Por último vas a dibujar a un carnívoro. Puedes dibujar a un perro, a un gato o a un lobo. Este también es un organismo consumidor. A lo mejor tú dices, oye, pero este es consumidor. Sí, pero este es un consumidor primario, porque él se va a alimentar de la planta. Ahora, el lobo se va a alimentar del conejo. Este, por lo tanto, también es un organismo consumidor. ¿Cuáles son los factores abióticos que nutren a las plantas? Son el suelo, el sol y el agua. Aquí les cuento algo muy importante. El sol también nutre a las plantas porque el sol produce una vitamina que las plantas necesitan, al igual que nosotros. Además de que el sol le ayuda a las plantas para realizar la fotosíntesis. Enseguida vamos a conocer a los seres vivos autótrofos y a los heterótrofos. Los autótrofos son los que se alimentan por sí mismos o se nutren por sí mismos, como las plantitas. En cambio, los heterótrofos son los seres vivos que se alimentan de otros seres vivos. Miren, vámonos aquí arriba. Aquí tenemos este organismo o ser vivo autótrofo. Como tú puedes observar, la planta se nutre del suelo, ¿verdad? Simplemente le vas a echar agüita y él solito se va a alimentar. No necesita de otro ser vivo para crecer o para reproducirse. En cambio, los heterótrofos, como son el conejo necesita de este ser vivo para él vivir. Lo mismo ocurre con el lobo. El lobo también es un organismo heterótrofo porque necesita alimentarse del conejo para él poder sobrevivir. Ahora vamos a escribir la letra A en los seres vivos autótrofos y la letra H en los heterótrofos. Después vamos a contestar las preguntas. A ver, ¿cuáles son los que se alimentan por sí mismos? Ya mencionamos que son las plantas. Aquí tenemos este árbol, escribimos la letra A. Tenemos estas florecitas, son plantas. También le ponemos la letra A. Aquí tenemos una milpa, son plantas. También le ponemos la letra A. Aquí tenemos a los cactus. Recuerda que los cactus también son plantas. Le vamos a escribir la letra A porque son autótrofos. Ahora la letra H se la vamos a poner a la guacamaya. La guacamaya necesita alimentarse de insectos o necesita alimentarse de algunos frutos que producen los árboles.
Tenemos la mariposa, también es heterótrofo, porque la mariposa va y se alimenta del néctar que sale de las plantas. Tenemos a este ocelote o gato que se alimenta de ratones. Y tenemos a este mapache que también se alimenta de algunas plantas y de algunos insectos. ¿Qué tienen en común los seres vivos autótrofos y heterótrofos? Pues que todos ellos dependen del aire, del suelo, el agua y el sol para poder sobrevivir. Dibuja y escribe 3 elementos que todos los seres vivos necesitan para sobrevivir. Pues necesitan del suelo, porque las plantas necesitan del suelo para poderse alimentar. Recuerda que en el suelo están los nutrientes que necesitan las plantitas. Y nosotros y los animales también necesitamos el suelo para podernos trasladar de un lugar a otro. También necesitamos el agua y necesitamos el sol. ¿Por qué necesitamos el sol? Porque imagínate que no hubiera sol, pues nos vamos a congelar. Además, si tú puedes observar, en el invierno las plantas no se desarrollan, ya simplemente se empiezan a secar. Y cuando es verano, el solecito calienta el suelo se nutre y el suelo va a hacer que las plantas crezcan.